WorldNet presenta Diálogo, un intercambio internacional de ideas por televisión. Y ahora, desde nuestros estudios en Washington, D.C., aquí está su moderadora, la periodista de radio y televisión, María del Carmen Sicardi. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Diálogo en WorldNet. Hoy, para nuestra audiencia internacional y participantes en Bogotá, Quito, Tegucigalpa y San José, vamos a desarrollar un programa sobre el consumo de esteroides y otras drogas dañinas por parte de atletas. En el mundo deportivo, el consumo de drogas para mejorar el rendimiento del atleta se conoce internacionalmente por su término en inglés, doping. El consumo de drogas no es solo un elemento de gran controversia desde el punto de vista competitivo, sino que también conlleva consigo riesgos médicos generalmente desconocidos o mal comprendidos. Veamos. Desde los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles, los dirigentes deportivos han intensificado su preocupación por los efectos de algunas drogas en la actuación de los atletas del mundo entero. Previa a la apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y de Sol, todos los atletas norteamericanos fueron sometidos a pruebas para detectar el uso de drogas. Se prohibió la participación de aquellos cuya prueba dio resultado positivo. Los programas de pruebas antidrogas del Comité Olímpico de Estados Unidos han reducido el consumo de sustancias controladas entre los atletas amateur. Tanto el Comité Olímpico Internacional como el norteamericano han prohibido todo tipo de drogas que se ha verificado pueden mejorar el desempeño del atleta al incrementar los músculos. Estas sustancias tienen un efecto nocivo en la salud del atleta. Las sustancias prohibidas se dividen en las siguientes categorías: estimulantes, narcóticos, esteroides anabólicos, tranquilizadores, sedantes, bloqueadores beta, alcohol, diuréticos, agentes bloqueadores y hormonas péptidas tales como el HCG y las hormonas que estimulan el crecimiento. El procedimiento establecido exige que el atleta primero debe recibir una notificación escrita a través de un mensajero oficial del Comité Olímpico. Entonces debe presentarse al lugar de exámenes dentro de la próxima hora. A su llegada se le pregunta al atleta sobre su historial médico y si ha ingerido recientemente algún tipo de medicamento. El atleta debe dar una lista de las medicinas que ha ingerido recientemente con o sin receta. Entre estos medicamentos debe mencionarse también el uso de vitaminas o infusiones a base de hierbas. Entonces, se procede a tomar una muestra de la orina bajo estrictas medidas diseñadas para evitar engaños. Las botellas con las muestras son colocadas en unos paquetes especiales, selladas y se les asigna un código numérico. Luego de que las botellas han sido selladas, no hay forma de alterar la muestra sin antes romper el sello. Las muestras son enviadas a un laboratorio analítico acreditado por el Comité Olímpico Internacional. Estas pruebas pueden detectar minúsculas cantidades de droga en los líquidos del cuerpo. La posibilidad de evadir detección es mínima. El caso del atleta canadiense Ben Johnson en las Olimpiadas de Sol atrajo la atención mundial sobre la magnitud del consumo de esteroides peligrosos. Otros dos atletas recibieron gran publicidad demostrando la magnitud y gravedad del problema. En 1986, Len Bias fue el segundo seleccionado por la Asociación Nacional de Baloncesto. Al día siguiente murió de una sobredosis de cocaína. Ese mismo año, el extraordinario lanzador de los Mets de Nueva York, Dwight Gooden, enfrentó graves dificultades debido al consumo de drogas. En respuesta a la imagen negativa que estos casos han proyectado, algunos atletas se han unido a la lucha contra las drogas, participando en mensajes de servicio público, así como en películas antidrogas. Estos y otros esfuerzos por parte de muchas personalidades del deporte norteamericano han logrado una reducción en el uso de drogas entre atletas. Bien, amigos, y para desarrollar este tema con ustedes nos honra la presencia en nuestro programa de hoy de dos expertos en este campo que nos hablarán sobre el papel que cada uno de ellos desempeña en la reducción del consumo de este tipo de drogas por parte de los atletas. El doctor Don Catlin es el director del Laboratorio Analítico Olímpico de la Universidad de California en Los Ángeles. Además, encabeza el Departamento de Medicina y Farmacología de la Escuela de Medicina de esta prestigiosa universidad.
universidad. El entrenador Bernie Wagner es el director nacional del Congreso Atlético de Estados Unidos. Esta organización reúne más de 2.500 equipos, escuelas, universidades y otros organismos deportivos y promueve entrenamiento y competencia para atletas de pista y campo, carreras de distancia y marcha rápida. Caballeros, un verdadero placer contar con ustedes hoy aquí en WorldNet. Bien, pasemos directamente a nuestros participantes hoy en América Latina para que sean ellos los que formulen sus preguntas. Por favor, quiero recordarles que se identifiquen y las organizaciones a las cuales pertenecen. Damos curso a la primera intervención desde Bogotá. Adelante. Hernán Peláez de Caracol, periodista deportivo. La inquietud mía va más referida a consecuencias. El uso de estimulantes se da como un hecho y los deportistas que son sorprendidos por los análisis son sancionados. Pero estamos seguros que muchas veces los deportistas no saben por qué han ingerido determinado medicamento o droga. El atleta recibe una sanción. La pregunta mía es, ¿hay un código de ética para los médicos deportólogos o hay antecedentes de sanciones a médicos deportólogos que hayan tenido atletas bajo su control y hayan obtenido resultados de doping? Dr. Catlin, ¿quiere hacer la prueba? Dr. Catlin, would you like to give it a try? Sure. Con todo gusto. Bien, hay dos partes a esta pregunta. Una es si un entrenador u otra persona con autoridad que esté trabajando con el atleta es castigado en alguna ocasión cuando ese atleta es acusado de haber ingerido alguna de estas sustancias controladas. La respuesta en general es no. Las pruebas se toma la muestra de orina del atleta y si da positiva la muestra, la penalización va directamente hacia el atleta y no hacia el entrenador. Hay algunas circunstancias donde, o ha habido algunas circunstancias donde ha resultado implicado el entrenador y quizás se le ha penalizado, pero en general dentro del mundo deportivo esta situación es rara, poco frecuente. El otro aspecto de su pregunta creo que tiene que ver con los estimulantes en sí. Quizás el problema de los medicamentos que se venden sin receta médica. Estos medicamentos que pueden ser comprados por un atleta directamente en una farmacia sin necesidad, repito, de ningún tipo de receta médica. Desafortunadamente, algunos atletas utilizan este tipo de medicamentos, o sea, estimulantes que no requieren de receta médica para mejorar su rendimiento. Pero naturalmente, la prueba, el examen, no puede determinar cuál es la intención que ha tenido el atleta para utilizar ese fármaco. Por lo tanto, la penalización tiene que ser la misma. En la actualidad, la Federación de Atletismo, que es el grupo que rige las actividades en el campo de pista y campo, tiene actualmente un pleito pendiente contra un entrenador bien conocido porque se le ha acusado en declaraciones juradas por parte de atletas de apoyar y advocar el uso de narcóticos. El tipo de actividades de esta índole es inusitado porque normalmente nadie suele presentar denuncias oficiales. Por lo general, en muchos casos, los médicos no están al tanto o informados sobre el uso de narcóticos para curar ciertas enfermedades como resfríos, etcétera, y a veces recetan esos medicamentos para los atletas. Los atletas se toman esos medicamentos en buena fe y después descubren que son sustancias prohibidas. Este es un problema importante también en la administración de cualquier programa de control de drogas. Usted menciona que el caso contra este coach ha sido porque apoyaba o fomentaba el uso de las drogas, pero ¿puede darse el caso en que un atleta no sepa que se le está administrando la droga?
Sí, desde luego, así ocurre. Algunos de los atletas pueden muy bien no saber que se les ha recetado un tipo de droga por intermedio del entrenador. No estamos conscientes de casos concretos, pero sabemos que esto es algo que ocurre. Normalmente, si los atletas están tomando medicamentos, se supone que lo estén tomando por orden facultativa o con la supervisión de algún entrenador o algún jefe del equipo. Gracias, Bogotá. Damos paso a la primera pregunta desde Quito. Adelante. Armando Larrea, secretario nacional de Deportes, con un agradecimiento por esta invitación. Quisiera formularle la pregunta: ¿cómo controla a sus atletas que no utilicen drogas, estimulantes o esteroides anabólicos sin su consentimiento? ¿Y cuáles serían las reacciones adversas durante la fase de preparación? Doctor Catlin. Bien, los esteroides anabólicos producen un grado bajo de dependencia física. Si se toman en grandes dosis por un largo periodo de tiempo y en forma abrupta interrumpe la administración del medicamento, hay un periodo de unas 2 a 3 semanas donde el atleta no se va a sentir totalmente bien, van a sentir dolores, dificultades para dormir y otros síntomas similares. Estos síntomas desaparecen y una vez que desaparecen, pues el atleta regresa con una condición de normalidad total. Esto no está bien documentado en la bibliografía médica, sino más bien sabemos estos datos por nuestras conversaciones con muchos atletas bajo diferentes circunstancias. Nosotros no estamos conscientes de que los atletas estén tomando drogas a menos que los resultados de los análisis sean positivos, pero por mi anterior experiencia como entrenador parece que los atletas cuando dejan de tomar esteroides han estado tomándolos y los síntomas son que los han estado tomando. Entonces ocurre una depresión mental o psicológica, un sentimiento de invalidez o de no tener valor, y hay efectos secundarios cuando se toman estos esteroides anabólicos, por lo menos en lo que se refiere a comentarios y observaciones de nosotros los legos. Gracias, Quito. Vamos ahora a pasar a nuestros participantes en Tegucigalpa. Adelante, Tegucigalpa. Emilio Zelaya, director médico de los cuartos Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizarán en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en enero de 1990. Doctor Castro, en virtud de haber muchas interpretaciones en relación con el doping, nosotros quisiéramos que nos haga una caracterización de este problema. Mucha gente ha tratado de definir el doping desde hace muchos años, pero no es asunto sencillo el hacerlo. En parte tiene que ver con el uso de una sustancia con el propósito de mejorar el rendimiento o desempeño. En otras palabras, es la intención por parte del atleta de ingerir un medicamento, un fármaco, para hacer trampa intencionalmente, pero naturalmente el laboratorio de análisis no puede determinar cuál fue la razón por la cual una persona ha ingerido un determinado fármaco. Por ello, el Comité Olímpico Internacional y prácticamente todas las organizaciones deportivas tienen una lista de sustancias controladas o prohibidas para definir exactamente qué es lo que está prohibido y qué es lo que no. Naturalmente usted debe estar familiarizado con esta lista, como los beta bloqueadores, narcóticos, esteroides anabólicos, estimulantes, etcétera. Gracias, Tegucigalpa. Vamos ahora a nuestros participantes en San José, Costa Rica. Adelante. Carlos Coto Guevara, jefe de la subcomisión de la lucha antidoping de la Unidad de Medicina del Deporte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi
pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendación nos pueden dar con respecto a la interferencia de los anticonceptivos orales, específicamente los que contienen nortestosterona, en el análisis del doping por esteroides anabolizantes? Dr. Kaplan. O sea, un atleta no tiene por qué preocuparse por estar tomando contraceptivos orales. No interfieren absolutamente con los análisis de laboratorio. Yo tengo un artículo que nos ha llegado desde el Uruguay, donde un atleta asegura que salió positivo en el examen porque había tomado mucho café, mate y Coca-Cola. ¿Puede esto afectar en realidad el examen? Bueno, como ustedes saben, la cafeína está prohibida siempre que la cantidad de cafeína presente en la orina esté por encima de 12 microgramos por mililitro, ya que esta es una cantidad muy grande de cafeína en la orina. No se puede alcanzar ese nivel de cafeína en la orina simplemente tomándose unas cuantas Coca-Cola y una taza de café. Tendría usted que ingerir grandes cantidades de cafeína para poder llegar a ese nivel de 12 microgramos por mililitro. De modo, la prueba, una vez más, o los análisis, no determinan cuál fue la intención de la persona. La regla dice si la cantidad de cafeína en la orina está por encima de los 12 microgramos por mililitro, entonces esto excede el nivel aceptable o recomendado y por lo tanto sería un caso para penalizar. Gracias, San José. Vamos ahora a nuestros participantes en Bogotá para dar curso a un bloque de preguntas. Adelante. Rodrigo López, médico Coldeportes Nacional. Al doctor Kaplan, ¿qué relación hay entre muerte súbita en el atleta y trastornos cardíacos por ingestión de esteroides anabólicos, como el caso de Benji Ramírez, que apareció en Sports Illustrated de hace unos meses? No logré captar el nombre del atleta al que usted se refirió. No recuerdo el caso específico, pero en fin, voy a responder de todas formas a su pregunta. Que yo sepa, no hay casos probados de muerte súbita entre atletas debido al uso de esteroides anabólicos. Es cierto que los esteroides anabólicos tienen un efecto sobre el sistema cardiovascular y pudiera ser que si inducen trastornos cardiovasculares, pues entonces naturalmente el individuo que utilice estos fármacos estaría más sujeto a arritmias que conducirían a su vez a muerte súbita. Hemos visto una serie de casos en los Estados Unidos donde se ha producido muerte súbita en atletas jóvenes y hemos tratado de detectar la presencia de esteroides anabólicos en su orina y no hemos logrado hacerlo. De modo que no se ha logrado establecer una relación directa entre ambas cosas, pero debemos tener presente que desde el punto de vista técnico sabemos tan poco sobre los efectos de los esteroides anabólicos que bien podría ser que tuvieran efectos cardiovasculares de los que vendremos a enterarnos en el futuro y entonces vamos a tener que cambiar todo nuestro enfoque al respecto. Hernán Peláez, periodista deportivo de Caracol. Tenemos asistentes en los auditorios de la Universidad de Antioquia y de la Unidad Deportiva del Salitre en un congreso médico deportivo. La fantasía dice que algunos atletas de Europa se someten a una especie de transfusiones sanguíneas de su misma sangre, si se perdona la redundancia, y que con esa oxigenación de la sangre, el atleta aumenta su rendimiento. La pregunta es, si es cierto, ¿se puede considerar como doping este sistema de operación y si hay control para él? Sí, es una práctica que se llama doping sanguíneo. Es algo prohibido tanto por el Comité Olímpico Internacional como por el Comité
de atletismo amateur. Se ha visto que esa práctica puede producir resultados beneficiosos, está prohibida, pero en la actualidad no hay forma de hacer ningún tipo de análisis de esta práctica, de manera que este es uno de los muchos problemas pendientes en el control del uso de sustancias artificiales, que es lo que trata de hacer el control de doping. Justo este pasado invierno, la Federación Internacional de Esquí introdujo, presentó una prueba, un análisis para este tipo de doping sanguíneo. Hay dos tipos de doping sanguíneo. El uno es cuando se toma sangre del atleta y se almacena por varias semanas y después se le vuelve a administrar al mismo atleta. El otro tipo de doping sanguíneo es donde el atleta recibe sangre de otra persona. Hay una prueba, un examen actualmente que ha sido aplicado exitosamente, que puede detectar cuando ha habido una transfusión de sangre de otra persona a un atleta, y probablemente esto se va a aplicar dentro del programa del Comité Olímpico de los Estados Unidos más adelante en este año. Sin embargo, no existe ningún análisis de laboratorio que pueda detectar la transfusión de la propia sangre de uno. Pero se está trabajando sobre esto. ¿Acaso el análisis que se está usando no es un análisis sanguíneo que requiere el retiro de sangre? Sí, es un análisis sanguíneo. Es algo que no se ha aprobado internacionalmente por ningún tipo de organismo que yo sepa que se dedica a ese tipo de cosas. Sino la Federación Internacional de Esquí la aprobó y estaba a cargo de este programa. O sea, por lo menos hay una Federación Deportiva Internacional que va a permitir el que se tome una muestra de sangre. Se requieren 2 muestras de sangre, por cierto. Rodrigo López, médico Coldeportes Nacional. ¿Cuál es el tiempo mínimo entre la suspensión de la ingesta de esteroides anabólicas y la negativización en las pruebas de laboratorio? Esto depende del tipo de fármaco al que nos estemos refiriendo. Hay 2 tipos de esteroides anabólicos, básicamente. Los inyectables, que por lo general se preparan con una solución de base aceitosa, y las píldoras para administración por vía oral. Por lo general, los que se administran por vía oral se eliminan del sistema en 4 a 6 semanas, dependiendo, claro, de la dosis que estaba tomando la atleta justo cuando interrumpió el uso de ese fármaco, la nandrilona, que también se conoce como decadordina o decanortestosterona, es el fármaco que tiene la vida media más larga, o sea que puede ser detectada en la orina meses y meses después, inclusive 6 o 12 meses después que se ha dejado de ingerirla a elevadas dosis. 2 de los otros esteroides, el Stromba, es uno de ellos. Puede ser detectado por lo general hasta más o menos un mes después que se ha interrumpido su administración, pero hemos tenido casos de atletas donde se ha podido detectar hasta 2 meses después de la última vez que se ha usado. Hernán Peláez, periodista deportivo, Caracol, Colombia. Tenemos la información de que por lo menos 12.000 productos son considerados o están bajo el control antidoping. Quiero saber si la cifra es real, es exagerada. Y en segundo lugar, ¿quién en el mundo reúne toda la información y la oficializa? O si cada federación, ahora que mencionaban el caso del esquí, cada federación es libre de colocar medicamentos en sus listas de prohibidos, o hay una sola lista para todo el deporte en el mundo. ¿Cuál de ustedes dos quiere tratar primero? There is a strong movement now
existe un movimiento bastante fuerte en el sentido de llegar a un acuerdo a lo largo o a través de todas las federaciones internacionales para establecer una lista única. Existen en la actualidad diferencias entre una federación internacional y otra. Todos han prohibido los esteroides anabólicos, la mayoría de los otros fármacos, pero hay otras que van a, no sé, a prohibir los beta bloqueadores, que es el pentatlón, que no ha sido prohibido por otras federaciones, y esto es debido a un efecto muy específico que tienen los beta bloqueadores, en el sentido de que ayudan a aquellos que están haciendo lanzamiento de disco o lanzamiento de bala, así que no van a ayudar en nada a los atletas de campo y pista, por ello no hay razón para prohibirlos. Pero sin embargo, dentro de este marco general existen diferencias, como ya he dicho, entre las diferentes federaciones internacionales. Recientemente, justamente el pasado abril, un grupo de individuos representando a la Federación Internacional de Deportes Veraniegos decidieron armonizar sus listas de sustancias prohibidas y tener una lista única. Los que deciden cuáles son los fármacos que deben ser incluidos en esa lista, al menos históricamente, ha sido el Comité Olímpico Internacional y la subcomisión o subcomité sobre doping, la IFFA, la subcomisión de la IFA, que es sobre el doping, que es muy activa también en cuanto a la elaboración de estas sustancias prohibidas. A pesar de que existen 12.000 productos, tal y como usted lo ha mencionado, no estamos hablando de 12.000 fármacos individuales o diferentes. De hecho, creo que hay solamente 200 o 300 entidades químicas prohibidas. Pero como usted sabe, el mismo fármaco, por ejemplo, la efedrina, puede ser vendida en diferentes países bajo diferentes marcas. Cada país puede tener su propia marca para un fármaco dado. Es el mismo producto químico, la misma sustancia química, pero se presenta en diferentes formulaciones, aún a veces dentro del mismo país. Así, como un ejemplo, en los Estados Unidos tenemos por lo menos 200 o 300 fármacos que contienen la fenolpropalamina, y esta sustancia química está prohibida, de modo que técnicamente todas esas 300 o 400 fármacos que contienen este producto están prohibidos. Parece que se torna en una pesadilla para el atleta que honestamente no quiere consumir ninguna sustancia controlada. ¿Hay algún tipo de organización que disemine información para los atletas de estas listas de sustancias controladas? Señor Wagner. Sí, el Comité Olímpico Norteamericano, en primer lugar, tiene un número de teléfono gratuito al que se puede llamar con información al respecto. La gente puede llamar por teléfono a ese número anónimamente o en nombre de alguna organización o en nombre propio y enterarse de las drogas o fármacos que están prohibidos y de qué fármacos se pueden tomar en el caso de determinadas razones médicas. Las diferentes federaciones deportivas tienen programas educativos. La Federación de Atletismo también publica gran cantidad de información informativa, valga la redundancia, para atletas y también para jóvenes que practican deportes en las escuelas secundarias por intermedio de las federaciones de estudiantes de secundaria del país. Hay programas similares que auspician también, así como la Federación de Atletas Universitarios, que tiene un programa informativo muy vasto. A pesar del hecho de que se está distribuyendo y diseminando información semanalmente para los atletas, seguimos teniendo dificultades en comunicarnos con todos ellos. Siguen habiendo atletas, claro, hay miles y miles de atletas y el país es muy grande, pero tenemos atletas y entrenadores
administradores universitarios que jamás han oído hablar de análisis para drogas y realmente es muy difícil distribuir toda la información para que llegue a todo el mundo. Se está haciendo todo lo posible por conseguirlo y el Comité Olímpico Norteamericano está en la vanguardia de esta campaña educativa por medio de ese teléfono. Este es un tema de gran importancia donde la educación puede ser de gran ayuda. Es necesario preparar una lista que incluya todos los nombres de todas las sustancias que son de venta libre, sin receta. Esto lo hemos hecho en los Estados Unidos e incluimos también un gran número de nombres o marcas de medicamentos o fármacos que están disponibles en sus países y podemos proporcionarles esta lista. Además, el Comité Olímpico Internacional recientemente ha sacado una lista que cubre a todos los países, claro, al máximo de las posibilidades. Lista donde aparecen los fármacos que estarían disponibles en sus países y que son sustancias controladas o prohibidas. También puedo hacerles llegar esta lista. Sin embargo, ustedes la podrían conseguir directamente a través del Comité Olímpico Nacional de cada país respectivo. La lista evidentemente cambiará de mes en mes y anualmente. Y ese es el problema de estas listas de fármacos seguros o listas de sustancias prohibidas. Aparecen a aparecer cosas nuevas inmediatamente. Sí, es cierto. Y además es importante porque en realidad no existe ningún fármaco que sea seguro. Si el fármaco está en esa lista o no está en esa lista y usted está seguro de que efectivamente es así, entonces sí puede tomarlo, pero esta lista no incluye todo. Esta lista no es, como ha dicho el señor Wagner, el sancto sanctorum, o sea, no es que sea algo que incluya absolutamente todas las sustancias prohibidas, pero sí ayuda a los médicos y ayuda a los atletas cuando tienen ante sí un medicamento que se les ha dicho que deben tomar y les ayuda a determinar si efectivamente dicho fármaco se encuentra incluido en la lista de sustancias controladas o prohibidas. Bien, gracias Bogotá. Regresamos ahora a Quito para un bloque de preguntas. Adelante, Quito. ¿Cuáles serían los pasos prácticos con sentido realista para superar gradualmente los obstáculos que impiden llegar a un verdadero control del doping en los países en vías de desarrollo, carentes de instalaciones de control adecuado? El control del doping significa obtener muestras y enviarlas mediante mensajero o algún tipo de transporte a un laboratorio central acreditado, sabiendo cuál es el protocolo emitido por el Comité Olímpico Internacional o en el caso de los Estados Unidos y en el campo del atletismo por la IAAF. Eso es lo único que se necesita. Hay que saber dónde se ubica un laboratorio acreditado y enviar la muestra allá. Es conocido que existen medios técnicos extra entrenamiento que podrían mejorar la condición física del atleta. Si estos se considerarían como doping, ejemplos, entrenamientos en condiciones de extremas con altura o excesos de calor. Eso no es algo que se considere como doping, es algo, sin embargo, que suscita una pregunta muy interesante. El motivo por el que existe el control de doping en los deportes es fundamentalmente para que todos tengan la misma oportunidad de tener éxito en los campeonatos. Nos preocupa evidentemente la salud y aspectos éticos, pero el objetivo es prohibir, eliminar o suprimir sustancias que mejoren artificialmente el rendimiento. Ahora, en vista de eso, quizá el levantamiento de pesas hasta cierto punto pueda verse como algo que mejora el rendimiento.
el hecho de tener un magnífico entrenador, un entrenador técnicamente muy bien preparado, también mejora el rendimiento de un atleta frente a uno que no tiene ese tipo de entrenador. La nutrición, ¿acaso tampoco? O también mejora el rendimiento del atleta. Hay toda una serie de factores que mejoran el rendimiento del atleta en términos generales. Sin embargo, ha tenido que trazarse una línea divisoria correctamente, en mi opinión, en lo que se refiere a las drogas. El vivir en un lugar o entrenarse en un lugar de altitud es algo que mejora el rendimiento en algunos deportes y en algunos casos, pero es un problema que algún día quizá haya que resolver. ¿En qué medida la utilización del doping en el atleta altera su control mental durante la competencia? Es difícil responder a su pregunta. Es obvio que no se doparían si el efecto de ese fármaco condujera a un deterioro del rendimiento. Muchas de las sustancias, sin embargo, afectan el cerebro, por ejemplo, los estimulantes y también los esteroides anabólicos. Pero el efecto sobre el cerebro no es tal como para que inhiba o desmejore su rendimiento atlético. ¿Cómo piensa que se podría promover una cooperación internacional en el campo de la medicina deportiva en general y el control en antidoping en particular? Se han hecho esfuerzos que prosiguen en ese campo. El Comité Olímpico Internacional, la IAAF en los Estados Unidos y estoy seguro que otras federaciones deportivas en otros países han celebrado simposios sobre medicina deportiva en general y sobre el control del doping en casos concretos. Los Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, han suscrito recientemente un convenio o un acuerdo sobre control mutuo del doping. Se están considerando otros aspectos. Por ejemplo, la Federación de Atletismo de Estados Unidos ha recomendado a la IAAF que tengamos un programa de control, de desafío al doping. Es decir, un país podría desafiar a atletas de otro país como medida de verificación. Es una propuesta, está en sus primeras etapas, pero las federaciones de atletismo del mundo entero podrían participar en este programa y todos sus países de ustedes tienen federaciones de atletismo. Hay más de 180 federaciones nacionales de atletismo que pertenecen a la IAAF. Ahí se están intentando muchas cosas, están ocurriendo muchas cosas en estos momentos y creo que aunque el progreso quizá no sea una cosa inmediata, se está adelantando mucho. Existe o va a darse un congreso internacional a finales de septiembre en Moscú y se llama el Segundo Congreso Mundial Internacional Antidoping. El primero se celebró hace un año, en junio, en Ottawa. Y este es un sitio excelente para que todos los países y las organizaciones deportivas que estén interesados en promover o auspiciar mejor control antidoping asistan a este evento. ¿En cuánto tiempo se elimina del organismo el efecto del anabólico? ¿Y hasta cuánto tiempo puede ser detectado después? Ya me referí hace unos minutos a esta pregunta. Quizás no sé si sea oportuno volverlo a repetir. Adelante, Quito. Si quiere añadir algo.
Hay dos partes con relación a su pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo se requiere para que se elimine el fármaco del organismo? De eso ya hablé. La otra pregunta, la otra parte de su pregunta es, ¿por cuánto tiempo perduran los efectos de los esteroides anabólicos? O sea, ¿cuánto tiempo se requiere para que desaparezcan los beneficios, por así decir, de este fármaco? En realidad no tenemos información científica a este respecto, no ha sido estudiado y como usted sabe, es muy difícil demostrar en experimentos que los esteroides anabólicos mejoren el rendimiento. Sin embargo, yo puedo darle o compartir con usted mi impresión clínica y es la siguiente. Toma más o menos entre 2 a 4 meses para que desaparezca este rendimiento mejorado por acción de los esteroides anabólicos. Esto es en los hombres. En las mujeres, en realidad, no tengo conocimientos al respecto. Desde el punto de vista de un entrenador en el campo del atletismo, por lo menos, le puedo decir que el sentimiento general es que cuando una persona toma estos esteroides anabolizantes, los efectos no llegan a desaparecer del todo. El efecto principal es el que uno puede entrenar durante más tiempo, de una forma más dura y recuperarse más rápidamente. De manera que si transcurre un periodo de 4 meses durante los cuales uno toma estos esteroides y va entrenando, el efecto del entrenamiento siempre perdurará. Es decir, se ha hecho más entrenamiento en un plazo de tiempo más corto, de manera que, aunque no se pueda medir o probar, pensamos que una persona que toma estas sustancias tóxicas sí percibe o obtiene una ventaja. Gracias, Quito. Pasamos ahora a Tegucigalpa para escuchar sus preguntas. Adelante. Teodosio Mejía, coordinador de la Comisión Médica del Comité Olímpico Hondureño. Los organismos médicos deportivos han dedicado muchos esfuerzos al control doping desde el punto de vista laboratorial. Nuestra pregunta va en el sentido, como ser un país subdesarrollado, ¿qué criterios se nos podía dar? ¿Qué sugerencias, qué organismos o qué ideas fundamentales se nos podría dar para elaborar un paquete de prevención de las sustancias dopantes? Bien, yo creo que existen materiales educativos que se le podrían proporcionar a usted a partir de una serie de fuentes como el Comité Olímpico Internacional, federaciones internacionales, diferentes universidades como la universidad donde yo trabajo, la UCLA. En fin, hay mucho material informativo y educativo que les podríamos proporcionar, como cintas de video, artículos científicos, panfletos, folletos, y ustedes podrían utilizarlos para montar, como usted mismo lo ha llamado, un paquete educativo. Algunas de las cosas que nosotros tenemos están ya traducidas al español. Y creo que ese es el camino a seguir. Ahora bien, el aspecto ya de laboratorio, es decir, si usted desea desarrollar o crear un laboratorio, ya es algo un poco más complicado, pero naturalmente entra dentro de lo posible. Es costoso, sin embargo. ¿Hasta qué punto los entrenadores pueden desempeñar un papel crítico en esta educación a los atletas y al público? Los entrenadores, los gerentes de clubes, directivos, etcétera, que son personas que realmente conviven con los atletas, pueden desempeñar un papel de enorme importancia en la educación antidrogas. Existen muchas maneras para convertirse en un gran atleta y para conseguir el potencial completo de uno sin tomar drogas en absoluto. No cabe la menor duda que las drogas pueden ayudar, pero el riesgo es muy grande, tanto desde el punto de vista ético como de reglamentación y desde el punto de vista de la salud. Los entrenadores
pueden afectar las actividades de los atletas en toda una serie de campos. Pueden, por lo tanto, tener una enorme influencia en el atleta, sobre todo en el atleta joven que está empezando. Soy Ángel Ramón Rodríguez de Honduras. Laboro para la Universidad Nacional Autónoma de este país. En este momento estamos viviendo una situación muy importante en los deportes que en mi país son publicitados, y muchos directivos, medios de comunicación lanzan noticias especulativas acerca de que atletas o entrenadores dopan deportistas. Digo yo que es especulativa porque nosotros en esta área no tenemos laboratorios que prueben esto. ¿En qué medida ustedes nos pueden ayudar para que el deporte en Honduras no sea tan especulativo en este sentido y no causemos daños a ciertos deportistas que en verdad pues no saben de esto? Yo no estoy segura si esa pregunta, ninguno de nuestros dos invitados está en capacidad de responder. Fuera de los esfuerzos que llevan a cabo los organismos internacionales a través de información. Doctor Kathleen, lo veo indeciso. ¿Se aventura? Bien, voy a hacer algunos comentarios a pesar de que la pregunta es muy difícil de responder. Nos encantaría hacer de más ayuda, pero fundamentalmente todas estas actividades giran en torno al disponer de un laboratorio de análisis. Y en algún momento a lo largo de este difícil camino van a tenerse que plantear el problema de crear uno de estos laboratorios. El Comité Olímpico Internacional está justamente ahorita considerando un plan que ya han anunciado, al menos parcialmente, que consiste en un laboratorio móvil. Y tienen planeado movilizar a este laboratorio de país a país, utilizándolo para proporcionar instalaciones antidoping o para hacer pruebas antidoping en caso de eventos deportivos de importancia. Por ello, si Honduras, por ejemplo, tuviera algún evento deportivo de importancia y efectivamente este plan cristalizara, pues podrían quizás pedirlo al Comité Olímpico Internacional, pero no creo que esto sea la respuesta final ni total al problema. Es importante que cada país logre, o por lo menos cada región logre tener un laboratorio que sirva a esa parte del mundo. Parece que hemos perdido contacto con Tegucigalpa. Quería hacerle una pregunta al señor Wagner. ¿Hasta qué punto existen organismos que de alguna manera controlan el comportamiento ético y profesional de los entrenadores? Yo no creo que exista ningún tipo de organización que concretamente se preocupe únicamente del aspecto ético. Las actividades tales como la certificación nacional de entrenadores, las universidades, por ejemplo, que tienen sus programas de educación de entrenadores y preparación de entrenadores, sí se refieren a aspectos éticos del deporte en muchos aspectos, pero que yo sepa, no existe ningún tipo de organización que se preocupe exclusivamente de estas cuestiones éticas, a excepción de los programas de educación de entrenadores nacionales. Tegucigalpa, su próxima pregunta.
Tegucigalpa, por favor, hemos perdido... Le saluda Luis Edgardo Vallejo. Soy periodista de Radio América y quiero formularle la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de atletas actúan con mayor intensidad los estimulantes? Vamos a poner 3 casos. El primero, en los atletas que practican deportes con mayor ejercicio mental, para poner un ejemplo, digamos, el ajedrez. En los deportes combinados, es decir, donde el ejercicio mental y físico es dividido, o en los deportes donde el ejercicio físico es predominante. Intentaré responder a la pregunta, aunque es un poco compleja. En realidad no sé cuáles son los efectos de los estimulantes en un deporte sedentario como el ajedrez. O sea, no creo que sería de gran ayuda, pero también es cierto que hay partidas de ajedrez que duran mucho tiempo, muchas horas. Los estimulantes sobre todo se utilizan en aquellos deportes donde un hombre o una mujer tratan de moverse a través de un medio con rapidez, como la natación, campo y pista, o sea, carreras, o el ciclismo, a diferencia, por ejemplo, del levantamiento de pesas, aun cuando eso no es totalmente cierto, porque hemos tenido ciertas epidemias, por así llamarlo, de uso de estimulantes en los levantadores de pesas. No creo que podamos diferenciar un tipo de deporte del otro en cuanto al uso de estimulantes. Desafortunadamente, estas sustancias están disponibles, son muy dañinas desde el punto de vista médico y parece que mejoran el rendimiento, el desempeño en toda una amplia gama de deportes. Por lo general, lo que se cree es que el estimulante ayuda a un tipo de movimiento explosivo, es decir, los lanzadores de pesas, los que lanzan cualquier tipo de objeto, pértigas, saltos de altura, de distancia, que en esos casos podrían ayudar los estimulantes. Para volver a una pregunta que se hizo antes sobre diferentes tipos de sustancias prohibidas para diferentes deportes, en el caso del atletismo pensamos que deberían existir diferentes categorías de sustancias prohibidas incluso para diferentes tipos de carreras. Por ejemplo, la pseudoefedrina en un medicamento para el resfriado puede ayudar a un carrerista y podría haber un estimulante que ayude a una persona que corra durante 30 minutos a 2 horas. Un corredor a distancia, por ejemplo. Es probable que se hayan usado estimulantes durante más tiempo que cualquier otro tipo de sustancia de dopado, y en los últimos 100 años, durante los cuales se han usado estos estimulantes, tiene que haber habido motivos por los cuales la gente los ha usado. En la mayoría de los casos, como dijo el doctor Catlin, se usaron en deportes donde había que moverse con rapidez y con movimientos explosivos. Hay algunos deportes donde estos estimulantes pueden ser más bien sumamente negativos, por ejemplo, en gimnasia, donde el control motor muy preciso es de gran importancia. Lo último que uno quisiera en ese deporte es estar bajo la influencia de un fármaco o sustancia química que le provoque temblores, y también, por ejemplo, el disparo o tiro al blanco. Bien, gracias, Tegucigalpa. Pasamos ahora a escuchar las preguntas de San José. Adelante. Carlos Matías González, jefe del Laboratorio Forense de la Policía Nacional y miembro de la Comisión Antidoping de la Unidad de Medicina del Deporte del San Juan de Dios, del Hospital San Juan de Dios. Quisiera dirigirme al doctor Catlin, a quien tuve el honor de conocer en Alemania, y en relación a los requerimientos del Comité Olímpico Internacional para obtener la acreditación de un laboratorio. Sabemos y ya lo vimos que es bastante caro, bastante complejo y hay que pasar por muchos años de experiencia. Y más que todo voy al equipo y al costo del equipo. ¿Qué alternativas se están desarrollando, aparte de buscar un laboratorio móvil y que sea transportado a los diferentes países, sino para el desarrollo del
dentro del mismo país. ¿Qué alternativas en técnicas? Existen técnicas que no son tan caras como la espectrometría de masas, que podrían ser utilizadas para un control doping. Sin embargo, en este sentido, el Comité Olímpico Internacional, la subcomisión antidoping, es muy estricta. ¿Qué criterio tiene el doctor Kathleen con respecto a la utilización de técnicas enzimáticas y tal vez cromatografía líquida de alta resolución u otras parecidas para utilizarla para el control doping y que estos tengan aceptación internacional? Desafortunadamente, la respuesta en general a su pregunta es no. Es necesario invertir en un equipo para espectrometría de masa para poder hacer análisis de toda la gama de productos prohibidos. Existe un inmunoensayo para los esteroides anabólicos, pero no se lo puedo recomendar a usted. Es posible, sin embargo, que en el futuro se desarrollen anticuerpos con la especificidad adecuada que permita entonces disponer de un programa de despistaje poco costoso para los esteroides anabólicos. Pero probablemente van a pasar algunos años antes de que tengamos esto disponible. No obstante, se puede con un cromatógrafo líquido hacer el despistaje de diuréticos. Con la cromatografía de gas también se puede hacer el despistaje para los estimulantes, narcóticos. Se puede hacer parte del trabajo, pero no conozco ningún método para determinar la presencia de esteroides anabólicos si no es el de la espectrometría de masa. Naturalmente, hoy en día el equipo está costando menos de lo que costaba antes. Hoy en día en los Estados Unidos cuesta entre $75,000 y $80,000. Y hay toda una gran variedad de laboratorios que están certificados por el Comité Olímpico Internacional, que estarían más que dispuestos a capacitar y adiestrar a gente técnicos provenientes de los países de ustedes. Amigos, por favor, vamos a tomar un breve descanso de 1 minuto. Regresaremos con nuestro programa de hoy de Diálogo de WorldNet en cuestión de unos 45-50 segundos. Nuestro diálogo de WorldNet, conversando sobre el uso de drogas y sustancias controladas entre los atletas. Continuamos con las preguntas desde San José. Adelante. Uno de los aspectos que inquietan mucho en el empleo de los esteroides anabólicos son la repercusión sobre el área mental que estos mismos tienen. De ahí que quería preguntarles, ¿qué se conoce en la actualidad sobre el mecanismo por los cuales los esteroides anabolizantes producen trastornos en la esfera de la conducta, en lo que se refiere fundamentalmente a violencia, agresividad, criminalidad, depresión, ideas de suicidio, etcétera? Y una de las preguntas es si estos fenómenos son reversibles una vez suspendido los esteroides. Dr. Kathleen. Bien, tengo entendido que todos los efectos secundarios de los esteroides anabólicos son reversibles, virtualmente todos una vez que se interrumpe la administración de dichos fármacos. Pero usted plantea algo muy interesante. Hay pocos estudios, inclusive es muy difícil demostrar que los esteroides anabólicos aumenten la agresividad. Mi experiencia personal es que sí, los esteroides anabólicos aumentan la agresividad de los hombres y muy probablemente también de las mujeres, pero si yo tuviera que demostrar esto a través de un trabajo, una publicación, no podría hacerlo, es simplemente mi experiencia personal. La segunda parte de su pregunta es si de hecho pueden estos fármacos llevar a alguien al extremo como para que cometan actos criminales violentos, y la respuesta a esta parte de su pregunta aún no se puede responder, no ha sido respondida. Conocemos de casos
en que ha habido individuos que han cometido crímenes violentos y le han echado la culpa a los esteroides anabólicos, pero también tenemos a individuos que nunca han utilizado esteroides anabólicos y que cometen crímenes violentos. Es algo sumamente difícil de someter a estudio y simplemente no tenemos la respuesta. Pero creo que como médicos tenemos que analizar el problema y decir, bien, existen evidencias en un número razonable de que efectivamente estas sustancias promueven la agresividad y por lo tanto es probable que promuevan una verdadera violencia. Por ende, no debieran ser utilizadas. Carlos Matías González, para el doctor Wagner, he tenido conocimiento que en el estado de Colorado se aprobaron leyes que declaran las sustancias anabolizantes como sustancias controladas. En ese sentido, quedan colocadas en igual posición que drogas como la cocaína, la morfina, anfetaminas y otras. ¿Considera usted que esto es conveniente para prevenir el abuso de drogas por parte de los atletas, o más bien esto podría convertirse en una manzana prohibida más apetecible por los mismos atletas? La mayoría de las personas en el campo del deporte y la mayoría de los médicos esperan que los esteroides anabolizantes se conviertan en sustancias controladas. En diferentes estados se está haciendo lo posible por controlar estas sustancias. Precisamente, yo no conozco el caso al que se refiere usted de la ley de Colorado, pero es muy posible que quizás sean ellos el primer estado de la Unión Americana donde estas sustancias sí son controladas. Hay muchas drogas o fármacos que son controlados y lo que eso significa es que es un crimen vender ese fármaco a menos que se haya recetado por motivos médicos. Y nosotros quisiéramos que se lleve a cabo este tipo de cosas y que las ventajas serían bastante grandes. En la actualidad hay muchos estados que tienen legislación vigente respecto a los esteroides anabólicos como California, Colorado, Iowa y otros. Ya han convertido en un crimen menor o un delito menor el poseer esteroides anabólicos, y hay más o menos otros 20 estados que están justamente estudiando este tipo de leyes o proyectos de leyes. No hay duda alguna sobre lo que piensan las legislaturas estatales sobre estos fármacos, y también a nivel federal se está pensando colocarlos en una categoría más restringida. La segunda parte de esa pregunta es si el hecho de restringirlas las hace más apetecibles. No creo que sea así. Están prohibidas por reglamentos internacionales en la actualidad, y el prohibirlas e incluso crear un nuevo obstáculo no creo que hagan que sean aún más apetitosas. Con respecto a una vez eliminado por el atleta o aquella persona que habitualmente toma esteroides, una vez suspendida, la masa muscular tiende a disminuir, pero no con la proporción que uno esperaría si esta ha sido incrementada por el esteroide mismo. De ahí mi pregunta es que ¿podría continuar la mediación del ARN mensajero para la síntesis proteica más allá de lo normal una vez suspendida la administración del esteroide anabolizante? Y una segunda pregunta es que proponemos la creación de la Asociación Panamericana de la Lucha contra el Doping. Su pregunta sobre el ARN es altamente perceptiva e indica efectivamente que usted tiene grandes conocimientos sobre los mecanismos de acción de estos fármacos. Básicamente, que sepamos, existe solamente un receptor de esteroides para los esteroides anabólicos. No hay subtipos múltiples, solo uno. En realidad no disponemos de información sobre si una vez estimulados el mecanismo del ARN continuará en vigencia o actuando largo tiempo después que se ha descontinuado el uso del fármaco. Mi opinión como farmacólogo clínico
es que este mecanismo es poco probable. Creo que todos los efectos pueden explicarse por actividad a nivel del receptor androgénico, y algunos de los efectos como la hipertensión y la retención de fluido puede tener que ver con los receptores de glucocorticoides. Pero mi opinión es que los efectos desaparecen una vez que se interrumpe el uso del fármaco. Ahora, el tiempo dentro del cual desaparece no está claro aún y podría tratarse de meses. Y con relación a la segunda parte de su pregunta, o sea, respecto a que se cree o se fundó una asociación panamericana para lidiar con los problemas de las drogas o fármacos prohibidos en el deporte, creo que esa es una idea fabulosa. Más bien los felicito por esa iniciativa y esa idea. Gracias, San José. Damos tiempo ahora a una ronda de preguntas con todos nuestros participantes, comenzando con Bogotá. Adelante. Rodrigo López, médico Coldeportes Nacional. Como ya se dijo, se sabe que los esteroides anabólicos son utilizados por atletas que compiten en pruebas en que se requieren esfuerzos súbitos y rápidos. La pregunta es, ¿pueden los esteroides anabólicos mejorar el rendimiento en pruebas de largo aliento como las carreras de bicicleta por etapas que duran 20 días de competencia y un promedio diario de 200 kilómetros? Los atletas han descubierto que los esteroides anabolizantes aumentan su fuerza. Ahora, el que esto se pueda probar o no clínicamente es algo que aún está pendiente y dependerá de la persona con el que uno consulta estas cosas. Los esteroides anabolizantes, sin embargo, aumentan la fuerza. Y la fuerza es uno de los factores más importantes en cualquier deporte, sea el correr a distancias, el ciclismo, cualquier otro deporte. De manera que creo que la contestación a su pregunta es que cuanto más fuerza tenga el atleta para mejorar su técnica, tanto más resistencia tendrá. Algunas pruebas han demostrado que los esteroides ayudan aún en el caso de una resistencia aguante al cabo de varios días. Armando Larrea, secretario nacional de Deportes de Ecuador. ¿Qué lesiones o alteraciones físicas o mentales pueden aparecer en atletas cuando se retiran de la actividad si durante ella han utilizado anabolizantes en grandes dosis como los levantadores de pesas o deportes de fuerza? Creo que en el caso de levantadores de pesas hay lesiones que tienen que ver con las articulaciones y los tendones. Ha habido casos que han aparecido en la bibliografía donde se ha producido ruptura de tendones en individuos que han estado consumiendo los esteroides anabólicos por largos periodos de tiempo. Pero creo que la mayor preocupación que tenemos es con relación al sistema cardiovascular y si de hecho los esteroides anabólicos inducen o no enfermedad o daño cardiovascular a largo plazo. Esta es otra forma de plantearnos si los atletas jóvenes de hoy que están en la tercera década de su vida y que están tomando esteroides anabólicos durante 3, 4, 5 años, serán más propensos al infarto del miocardio, a apoplejía en el futuro, dentro de 5 o 10 años. No tenemos las respuestas a partir de estudios científicos, pero sí sabemos que los efectos de los esteroides sobre el colesterol y sobre el metabolismo de la glucosa y sobre el corazón apuntan hacia el hecho de que promueven la arteriosclerosis, o sea, producen efectos negativos sobre el sistema cardiovascular del organismo. Ahora bien, el responder de si va a haber o no una alta incidencia de estos problemas en el futuro aún está por verse. No hay estudios al respecto. Carlos Ruiz Hernández, de la Dirección de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hemos oído ampliamente la explicación sobre los efectos colaterales de las drogas y de los esteroides, y en tal forma, cuando se plantea
la solución de crear un laboratorio de campo a nivel internacional es una idea magnífica, pero nos encontramos con el problema que las listas de productos controlados son diferentes, según lo escuchábamos anteriormente, para los países que se desenvuelven en esta actividad. Entonces, es factible que esas listas estándar de sustancias controladas se pudiesen estandarizar a nivel de las listas que ya se cuentan con la Organización Mundial de la Salud y con las Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Pues constantemente están haciendo análisis, investigación y actualizándolas, y en tal forma pues podría contarse desde ya con una lista más amplia y más efectiva, porque estandarizaría pues estas sustancias a nivel internacional y nos podría dar la oportunidad de no caer en un problema legal cuando se sanciona en un país el uso de una sustancia que en otro país no está controlada. ¿Es factible al respecto esta interrogante? Bueno, es factible. Que yo sepa, no existen diferencias a través de las fronteras internacionales en cuanto a la prohibición de ciertos fármacos o sustancias en el mundo de los deportes. Quizás usted se esté refiriendo a drogas que son prohibidas por los gobiernos, y ya eso se trata de algo totalmente diferente. Y hay reglas diferentes en los diferentes países, por ejemplo, con relación a la marihuana, etcétera. Pero respecto a los deportes, en la mayor parte de los casos, esto es manejado por la comunidad deportiva y no por la comunidad legal. La lista de sustancias controladas es bastante igual, equiparable a lo largo de todas las federaciones deportivas en todos los países del mundo. Y como cada país elabora su propia lista a partir del Comité Olímpico Internacional, entonces el Comité Olímpico de cada país tiene exactamente la misma lista que tiene